conocimiento claro. Ay, que susto me he pegado. Que tenemos que tener un conocimiento claro de los objetivos que pretende o el cambio que quiere realizar nuestro proyecto y el cambio y los cambios parciales que van a realizar o que pueden realizar las actividades que lo componen. Todo esto es algo que hay que tener muy claro antes de ponernos a analizar. En cuarto lugar, los recursos. ¿Qué recursos vamos a destinar a la medición? La medición no es gratis. Entonces, tenemos que ser plenamente conscientes de que todos los recursos que destinemos a la medición son recursos que no vamos a destinar a otras de otra de las partes de la organización o a otro de las cuestiones o de los objetivos que trate de conseguir la organización. Tener claro los recursos que vamos a destinar y también ser plenamente conscientes de que no estamos hablando únicamente de recursos financieros, sino también estamos hablando de personas y de tiempo. El equipo de análisis, en función de todos los pasos anteriores, también tenemos que tener claro si nosotros queremos realizar el análisis de manera interna o queremos contratar a un equipo para que realice el análisis externamente, es decir, contratar a alguien de fuera. En este caso, cada una de las elecciones o cada una de las decisiones tiene sus pros y sus contras. Por una parte, si nosotros contratamos a un equipo externo que sabe perfectamente o que ya lleva desarrollando este tipo de análisis de manera profesional, pues tenemos una serie de garantías. Ellos ya saben, ellos ya tienen la metodología perfectamente medida y saben y nos pueden dar un punto o pueden desarrollar los procedimientos de una manera más experta. Ahora bien, eso supone comprometer recursos y eso también recursos financieros y eso supone también que parte de las personas que trabajan en la organización van a tener que involucrarse, aunque el equipo que está haciendo la medición o que esté haciendo el análisis es externo, las personas van a necesitar información que necesitan recabar de las personas que trabajan dentro de la organización. Entonces, siempre van a estar involucradas en la medición, aunque la realice un equipo externo, siempre vamos a tener personal propio involucrado en la medición. En el caso de que decidamos que sea un equipo interno quien realice la medición, pues lo dicho, son personas que van a tener, o grupos de personas que van a tener que dedicarse a la medición y dejar de lado sus tareas las tareas que normalmente estén desarrollando. No tienen tanta experiencia como un equipo externo, pero sí que tienen un mayor conocimiento interno de cómo funciona la organización. Es decir, la parte del contexto del análisis SROI, es decir, el tercero de los factores que hemos analizado, la tienen mucho más clara porque son personas que provienen de dentro de la organización. También tenemos que tener claro, a la hora de realizar un análisis y cuando estemos hablando de cuál va a ser el alcance del ROI, la gama de actividades y proyectos que queremos incluir. También está íntimamente relacionado con todos los factores anteriores. En función del propósito, así también vamos a elegir las actividades que queremos incluir dentro del análisis. Podemos decidir hacer un análisis ROI de toda nuestra organización, de todos los proyectos de nuestra organización, pero puede ocurrir también que, como nosotros estamos desarrollando, en el caso de que el propósito de nuestro análisis sea justificar una financiación que nos ha dado o que nos ha proporcionado un financiador en concreto, en este caso nosotros elegiremos solamente las actividades que están relacionadas o que están vinculadas a la financiación de este agente en concreto. Y así pues, esta parte o este factor de las actividades que vamos a incluir dentro del análisis va a depender del propósito del público, es decir, de los pasos anteriores, pero que tenemos que tener muy claro cuáles son y escoger y sobre todo definir con claridad las actividades que queremos incluir.
Y por último, el rango del tiempo a analizar. Aquí también volvemos a lo de siempre. En función de los recursos que tengamos disponibles o de los recursos que queramos comprometer con el análisis, así también elegiremos un rango u otro. E íntimamente relacionado con el rango de tiempo es si nosotros queremos realizar un análisis prospectivo o un análisis retrospectivo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues un análisis retrospectivo es el análisis de un proyecto que ya hemos desarrollado y un análisis prospectivo es un análisis en el que buscamos analizar o poder medir o gestionar un proyecto que vamos a realizar en un futuro. Es más sencillo, claro está, realizar un análisis prospectivo que un análisis retrospectivo. ¿Por qué? Porque en un análisis retrospectivo necesitas tener a disposición todos los datos que afectan al proyecto en cuestión o que se han generado durante la realización del proyecto. Y aparte también tienes que tener disponibles los grupos de interés que han sido afectados o que han afectado al proyecto durante su realización. Es decir, es mucho más trabajoso realizar un análisis retrospectivo que un análisis prospectivo. Con un análisis prospectivo, nosotros lo que hacemos es realizamos estimaciones, preveemos cómo va a ser nuestro proyecto, cuál va a ser el mapa de cambio de nuestro proyecto y de cada una de las actividades que se desarrollan dentro del proyecto y establecemos unas previsiones. Lo bueno de este tipo de análisis es que nos sirven para gestionar el impacto social del proyecto en cuestión. Porque si nosotros tenemos unas previsiones en las que estamos estimando los cambios que queremos realizar, podemos ir siguiendo, a medida que vamos desarrollando nuestro proyecto, podemos ir siguiendo si estos cambios se están produciendo o no se están produciendo. Y en función de esa diferencia entre lo que preveemos y lo que realmente estamos alcanzando, podemos realizar ajustes. Es decir, nos sirve el análisis ROI, nos sirve para mucho más, no nos sirve solamente para medir, sino que nos sirve para planificar, para gestionar y para controlar esos cambios. Bien, entonces, una vez, o sea, antes de cualquier cosa, estos son los distintos factores que tenemos que tener claros sobre primero sobre el proyecto y sobre el análisis que queremos realizar. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es el propósito del análisis? ¿Cuál va a ser la audiencia? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son los recursos que queremos involucrar en el proyecto? ¿Qué equipo va a realizar el análisis? ¿Qué actividades vamos a incluir? Y por último, ¿qué rango de tiempo vamos a analizar? Y si el análisis va a ser prospectivo o retrospectivo. Si os fijáis, todos están íntimamente unidos, es decir, no podemos determinar el propósito por un lado y la gama de actividades por otro, sino en función de cómo definamos cada uno de estos factores, así se definirán el resto. Bien, y por mi parte, esto es lo que os quería contar sobre el análisis ROI. Bueno, pues ahora esto lo vamos a hacer en todo el proceso. Vamos a ir viendo el espacio teórico y vamos a ir contrastando un poco qué es lo que nos va pasando. Si quieres, puedes quitar ya la pantalla compartida, Marta. Sí, estoy... vamos a ver, de lo que estáis viendo, primer problema que se repite siempre, y es todo lo que tenéis que ir dando información sobre el alcance, son cuestiones sobre la medición, no sobre el proyecto. Y esto, por más que lo decimos siempre, luego nos perdemos y nos ponemos a hablar de nuestro proyecto. No, hay que hablar de nuestra medición. Cuando se habla del propósito, no es el propósito del proyecto, es el propósito de la medición. Y cuando se habla de el contexto es donde ya la terminamos de liar, porque es el único de todos los que hay establecidos que sí que te relaciona con el proyecto, que te dice que tienes que tener claro ese contexto. Pero aún así todo,
la interpretación es, tengo que tenerlo claro para medir. Entonces, centrémonos, nada de contarnos cuál es el proyecto, nada de contarnos cuál es su propósito, ni cuáles son sus destinatarios, todo eso en este momento no nos interesa. Solo nos interesa en ese espacio del contexto. Y nos interesa de forma que vosotros tenéis claro ese marco de medición dentro de qué marco de objetivos de un proyecto tiene que moverse. Pero tampoco para que nos contemos ahí el contexto socioeconómico, cultural y demás del proyecto. Creo que con 3 veces ya vale. O sea, vamos a la medición. Temas que también suelen salir a menudo cuando nos metemos en el alcance. Bueno, pues, por ejemplo, voy a medir un trozo de esta empresa de inserción porque solo quiero ver la parte de la formación. ¿Lo puedo hacer la metodología? Claro que lo puedo hacer, sin ningún problema. El problema es si lo puedes hacer tú. Y me explico. Si yo os meto en una fábrica que no lleva contabilidad de costes y os pido un trozo de esa contabilidad y os digo que me deis información sobre esa parte de la cadena de producción, pues a lo mejor os estoy hundiendo porque no tenéis la información separada. Y entonces poneros a calcular un trozo significa abajo la racionalidad económica. Acordaros que habían 3 claves que al final yo os comentaba. Bueno, pues esto van a ser algo que nos va a martillear la cabeza constantemente. Yo no me puedo poner a medir un trocito de un proyecto si no tengo la información que relaciona los distintos trocitos entre sí y en el conjunto, porque me voy a meter en un gasto terrible. ¿La metodología lo permite? Sí, tu bolsillo no. Entonces, seamos racionales y veamos si yo, en el caso que decía como ejemplo, si yo tengo una empresa de inserción, jolín, si es que tengo la contabilidad ya a nivel de toda la empresa, pues gestionemos la medición a nivel del conjunto, porque me va a reducir costes y me va además a mostrar todo el valor de todo el proyecto en su global. También, bueno, pues reseñar cuando las linealidades o las coherencias entre las partes pues van teniendo más sentido o menos. Es decir, planteaba Marta, el ex ante y el ex post, ¿cuál puede ser? Bueno, pues depende del propósito. Es decir, si yo voy a justificar, lo que está claro es que no puedo justificar nada que no ha ocurrido. Por lo tanto, si mi idea es exclusivamente justificar, un poco triste, pero totalmente lícito, justificar un proyecto y no voy a gestionar, ni voy a ver la eficiencia, ni nada similar, pues lo que va a ocurrir es que, bueno, pues será correcto hacer solo un ex post. Me espero al final, mido, justifico y punto. Si además he sido hábil y he ido acumulando la información que iba a necesitar, porque al menos me había molestado en ver por dónde podían ir los indicadores y porque tengo un sistema de información maravilloso, pues oye, pues miel sobre hojuelas. No es el haber aprovechado la herramienta de medición en su potencial, pero es totalmente lícito y también es metodológicamente correcto. Por lo tanto, tenemos que tener una coherencia entre lo que no podemos hacer es un ex post cuando estamos diciendo que queremos gestionar. Lo puedes hacer, pero al final. Pero previamente tendrás que hacer un ex ante y a ser posible incluso elegir un cuadro de mandos que te permita ir haciendo el seguimiento de la viabilidad. Por lo tanto, bueno, pues démosle coherencia a ese marco. ¿Cuál es el plazo que debo de estar utilizando? Bueno, pues si estamos hablando de proyectos que ya están en marcha, pues fácilmente el plazo tendrá que ver mucho con los plazos en los que tú vas gestionando la acumulación de la información y la relación incluso con el proceso productivo de ese proyecto. Eso quiere decir que es fácil que vayamos año a año siguiendo pues la información de una contabilidad, de un análisis de balances que nos va a aportar flujo de información para poder hacer la medición. Si nos vamos a
un proyecto que no existe y que va a empezar, pues ahí las tornas cambian. Es decir, yo puedo hacer una evaluación ex ante de un año, porque como siempre las voy a hacer de un año, pues oye, la primera también. Ya, y si mi proyecto tarda en madurar 3 años, pues a lo mejor el del primer año es para llorar, ¿no? Y resulta que estamos intentando convencer a alguien de que este proyecto tiene un gran impacto y con el análisis error del primer año el impacto no sale. Como estaréis pensando ya, esto es lo mismo exactamente que pasa con la rentabilidad financiera. Hasta que no llego a ese umbral de rentabilidad, la empresa va a estar dando pérdidas y eso no quiere decir que sea una mala empresa, quiere decir que está arrancando y que le cuesta poner la máquina en funcionamiento y que por lo tanto pues es mejor hacer el primer análisis del periodo de maduración. ¿Puede ser ese periodo de un año? Hombre, y de menos, todo depende del proyecto que estéis midiendo. Lo único que vamos a ir buscando es, bueno, pues volvemos un poco a esa escala de todas las partes del alcance. Si mi propósito es uno, si mi público destinatario es otro, evidentemente yo voy a hacer un dibujo que me encaje con el propósito y que me encaje con el público. Si estoy en una empresa que vamos a poner en marcha y estoy hablando de gestionar, pues fácilmente me vaya a un ex ante, me interese tener conocimiento del periodo de maduración, porque lo que quiero es controlar todo ese periodo para poder bueno, pues valorar que estoy adjudicando los recursos correctamente, estoy siendo eficaz, eficiente y por lo tanto el proceso, en el caso de que no sea exacto, es porque va mejor gracias al control de la gestión. Bueno, ese es las 3 o 4 claves que normalmente más patinan cuando uno se pone a hacer el alcance. ¿Qué es lo que pasa si no lo hago bien? Pues que te tocará volver atrás. Y cuando te pongas a hacer otras partes, te darás cuenta de que, bueno, pues dijiste que ibas a hacer solo la justificación y para el financiador, y de repente empiezas a descubrir que, pero si es que podíamos estar implicando a toda la población si hubiéramos incluido esto es otro grupo de interés, y empiezas a ver que la herramienta es mucho más potente y que te interesa estirar más de ella. Bueno, pues te vuelves al alcance, cambias lo que tengas que cambiar, te va a modificar de ahí en adelante en algo lo que habías hecho, pero bueno, pues como es un proceso iterativo, lo puedes remodelar y tiras para adelante. Y ya por último, solo comentaros que el hecho de que mida a alguien de dentro o de fuera, que no nos lo tomemos nunca como que si lo encargo fuera yo me olvido, ni de coña. Es decir, primero porque hay poca experiencia en la medición. Segundo porque hay gente que viene de otros mundos, especialmente el mundo financiero, de análisis financiero, que controlan la metodología perfectamente, pero lo que no controlan es la generación de valor social. Y bueno, pues es muy posible que no se les ocurra pensar que la amistad es algo que hay que medir. Y como os comentaba, bueno, pues en un proyecto creo que os lo conté el otro día, en un proyecto de ocio inclusivo, pues el grupo de interés de los beneficiarios identificaba la amistad como el mayor beneficio. Hay que buscarle indicadores. Seguramente tendréis que estar encima de ese externo para que no se le olvide que resulta que la amistad es el gran valor para uno de los grupos de interés que son clave en este análisis. Dicho eso, bueno, pues nos vamos de nuevo con Marta y nos vamos al segundo punto, porque así resolveremos en los grupos los 2 puntos juntos. Vale. A ver si vuelvo. Bien, el segundo de los pasos, y antes también a colación de lo que ha dicho Raúl, y
y yo no he dicho cuando estábamos hablando de las personas, o sea, si vamos a hacer los equipos que íbamos a involucrar en el análisis, es también muy importante que si decidimos realizar el análisis internamente, las personas que vamos a involucrar en el análisis tenemos que conseguir equipos multidisciplinares, porque Raúl ha hablado de la parte financiera, que probablemente si el equipo fuera externo controlaría mucho de la parte financiera, pero si al final decidimos realizar el análisis internamente, el grupo que constituyamos tiene que tener conocimientos financieros, conocimientos contables, tiene también que saber tratar o gestionar las relaciones con los grupos de interés, aparte de conocer, claro, el contexto en el que se realiza el proyecto que queremos analizar. Bien, vamos a pasar al segundo de los pasos de la metodología, que es identificar e incorporar a los actores involucrados, es decir, a los grupos de interés. Cuando nosotros hablamos de los grupos de interés, de los actores involucrados o de los stakeholders, estamos hablando de todos aquellos que afectan o se ven afectados por el proyecto. Tenemos que tener muy claro que nosotros vamos a incorporar en el análisis a estas personas o estos grupos de interés porque nosotros necesitamos saber cómo han percibido ellos o cómo han experimentado ellos el proyecto. No nos interesa tanto lo que nosotros pensemos, sino lo que realmente nos interesa y lo que vamos a incorporar en el análisis es la percepción que todos estos grupos de interés o todas estas personas que han afectado o se han visto afectadas por el proyecto, cuáles han sido los cambios que ellos han experimentado como consecuencia del proyecto que estamos analizando. Así pues, lo primero que debemos hacer es identificar todos los posibles grupos de interés. Es decir, todos aquellos grupos de interés que han experimentado cambios como consecuencia o impactos como consecuencia del proyecto, bien sean estos impactos positivos o negativos, o bien sean intencionados, es decir, cambios que han experimentado estos grupos de interés o han sufrido estos grupos de interés que nosotros teníamos previstos que se fueran a realizar, y también aquellos que son consecuencia de nuestro proyecto, pero que nosotros no teníamos previstos o no habíamos contemplado. Todos esos grupos que han sufrido algún tipo de cambio como consecuencia de nuestro proyecto, bien sea ese cambio positivo, bien sea negativo, bien sea un cambio que nosotros teníamos previsto o bien sea un cambio que nosotros no teníamos previsto, todos esos grupos de interés los tenemos primero que identificar. Una vez que los tenemos identificados, tendremos que elegir de todos estos grupos de interés algunos. Primero, tenemos que pensar que no vamos a ser capaces de incorporar a todos estos grupos de interés dentro del análisis por una cuestión de racionalidad económica. Pero, además de tener claro que no vamos a ser capaces, tenemos también que identificar aquellos que son los que han experimentado verdaderos cambios, porque hay algunos que pueden haber experimentado cambios parciales o puede que hayan experimentado cambios que realmente no sean consecuencia de nuestro proyecto, sino que sean consecuencia de otros proyectos. Por lo tanto, para conseguir identificar estos grupos que han experimentado el cambio, tenemos que realizar unos procesos de interacción. Tener claro, hablando o teniendo algún tipo de comunicación con estos grupos de interés, saber si realmente hacer como una especie de pre-identificación para, en este proceso, tener claro cuáles son los grupos de interés que han experimentado verdaderos cambios y dentro de estos nosotros elegiremos en función de una serie de cuestiones. Es decir, ¿hasta qué punto me interesa a mí incorporar este grupo de interés? Puede ser que por las cuestiones, es decir, por lo que yo ya he previsto en el alcance, puede que no me interese incorporar a un grupo de interés aunque lo tenga identificado. Puede ser también que ese grupo de interés en concreto, los cambios que ha experimentado no sean cambios realmente importantes para lo que es el proyecto que yo estoy desarrollando. Puede ser también que sean unos grupos de interés con los que me resulte muy difícil comunicar
para conseguir identificar los cambios que realmente han sufrido. Entonces, tenemos que tener claro que, aunque tengamos identificados o intentar identificar todos los grupos de interés, sí que vamos a hacer una selección de esos grupos de interés. Luego también es importante que seamos conscientes de que como consecuencia de ese principio de racionalidad económica que tenemos que tener siempre en mente cuando desarrollamos un análisis de estas características, hay algunos de los pasos que no hace falta que los desarrollemos, no algunos de los pasos, sino algunas partes de los pasos que no hace falta que los desarrollemos directamente, sino que nos podemos ayudar por lo que otra gente ha hecho antes. Es decir, si nosotros tenemos conocimiento de otras entidades que han desarrollado proyectos similares a los nuestros, bueno, pues no hace falta que nosotros realicemos el trabajo que ellos han realizado previamente. Podemos guiarnos por lo que han hecho otras entidades cuando han llevado a cabo proyectos similares o iguales a los nuestros. Entonces, preguntarles, bien, vosotros cuando desarrollasteis este proyecto, ¿qué grupos de interés fueron a los que afectasteis directamente o a los que afectasteis indirectamente? Y no tener que hacer este preanálisis de los grupos de interés de manera individual, sino ayudarnos por experiencias similares. Y luego también los mismos grupos de interés, si nosotros estamos identificando esos grupos de interés, los mismos grupos de interés que hemos identificado nos pueden ayudar a identificar otros grupos de interés que a priori nosotros podíamos no haber supuesto o podíamos no haber identificado como grupos afectados por nuestro proyecto. Bien, entonces, cuando identifiquemos o cuando estemos desarrollando esta fase o este paso de la metodología ROI, siempre tenemos que tener en mente que los grupos de interés que incorporemos a la medición o al análisis tienen que ser grupos de interés cuyos cambios cuyos cambios sean consecuencia, o los cambios que sufren, los cambios que experimentan, sean consecuencia generada por la actividad de nuestro proyecto. Puede ocurrir que nosotros tengamos grupos de interés identificados, pero que los cambios que están sufriendo no sean consecuencia directa de nuestro proyecto. Entonces, esos grupos de interés a nosotros no nos van a interesar para realizar la medición. Solamente vamos a incorporar aquellos que estén experimentando variaciones como consecuencia de las actividades de nuestro proyecto. Y luego, además, tenemos que tener muy en cuenta de que estos grupos de interés tienen que estar integrados por personas, o en el caso de que estemos haciendo una medición medioambiental, por entornos que tienen características similares. Si vemos que dentro de un grupo de interés hay partes o hay porciones o hay subgrupos que tienen características muy diferentes entre sí, lo suyo sería descomponer ese grupo en dos subgrupos. Y por último, una vez que tenemos claro cuáles son los grupos a los que estamos afectando o que nos están afectando, los tenemos identificados y hemos seleccionado aquellos que queremos incorporar en el análisis, tenemos que también clarificar cómo vamos a involucrar a estos grupos de interés en el proceso de medición, porque vamos a necesitar estar continuamente en contacto con ellos para recibir su retroalimentación y nosotros también, en función de esa retroalimentación, ir ajustando el alcance, por ejemplo, de nuestro proyecto, las distintas mediciones que vayamos realizando. Entonces, tenemos que ser conscientes de que necesitamos tener acceso a estos grupos de interés durante un tiempo largo y, además, tenemos que ser capaces de acceder a ellos y de que ellos nos devuelvan la información que nosotros necesitamos. Por lo tanto, es necesario un compromiso durante el tiempo de análisis, incluso posterior, y además tenemos que ver cómo vamos a tener ese contacto o cómo vamos nosotros a recabar esa información. Hay distintas metodologías, unas proporcionan
una mejor información que otra y, claro está, unas son más caras que otras y otras implican un mayor compromiso temporal que otras. Entonces, bueno, pues podemos utilizar encuestas, podemos utilizar cuestionarios, podemos utilizar grupos de discusión, podemos utilizar entrevistas, es decir, una serie de metodologías que todos conocéis o que, bueno, hay una serie de metodologías para conseguir recabar información, recabar datos y habrá que elegir cuáles vamos a seleccionar en función, ya os digo, tanto de la cantidad de información que necesitemos, pero sobre todo también de la cantidad de información que podamos que podamos recabar de manera sostenible para que no nos comprometa demasiado o no nos comprometa temporal y económicamente más de lo que nosotros somos capaces de asumir. Y otra cosa, sí, siempre cuando nosotros, porque nosotros todo lo que vayamos analizando a través de la metodología lo tenemos que incorporar a una memoria que será la que utilicemos para enseñar o para contar o para tener a disposición internamente del impacto social que hemos generado con el proyecto en cuestión. Y entonces, en esa memoria nosotros vamos a ir incorporando todo lo que vayamos realizando, todo el análisis que vayamos realizando a través de esta metodología. En la memoria nosotros tenemos siempre que alegar cuáles han sido las razones para las que hayamos incluido un grupo de interés en el análisis o por las que nosotros hayamos decidido no incluir un grupo de interés en el análisis. Aquí la transparencia que aparece ahora en la pantalla es de un proyecto que buscaba realizar actividades plásticas con personas mayores. Entonces, cada uno de los grupos de interés, o sea, se identificaron primero todos los grupos de interés del proyecto y luego se decidió incluir una serie de ellos. Pues en el caso de las personas mayores son los principales beneficiarios y esa es la razón por la que se incluyó, los familiares de los participantes, porque Marta, también se esperaba. Disculpa. Dime. Marta, disculpa, es que no hay ninguna diapositiva compartida en la pantalla. ¿Te vemos aquí? No, todo el rato. Anda, ¿qué he hecho entonces? Pues a mí me sale que sí, espera. Bueno, o a mí no me sale, no sé. Ya. No estaba compartido. No sale. Pero no. ¿Y ahora lo veis? No. Tampoco. No. Hemos arrancado. A ver. Pues claro, a ver. Voy. Por lo menos que veáis esta. ¿Ahora? Ahora sales tú, pero difuminada. A mí me sales negra, enfundido negro de ese. Nada. ¿Sí? Y ahora una pantalla, un círculo y pantalla. Morada. A ver. Pues a mí me sale que lo estoy compartiendo. No. Joderse. De verdad, ¿eh? De todas maneras, ese es un ejemplo. Lo digo porque, si te parece, avanzamos porque... Sí, pues eso, era un ejemplo que luego la presentación lo tendréis, os lo adjunto y lo tendréis, pero bueno, el caso es que en este caso en cuestión, ya os digo, se identificaron los grupos de interés y luego se justificó su inclusión o no dentro del análisis. Entonces, como estábamos hablando de un programa que buscaba socializar a personas mayores a través de unas actividades compartidas de artesanía o de plástica, pues se identificaron los grupos de interés que fueron las personas mayores que participaban en el programa, los familiares de los participantes,
asociaciones asociaciones que trabajan para proporcionar viviendas dignas a estas personas mayores, una serie de personas involucradas dentro de las actividades que eran los monitores de las actividades artísticas, el Servicio Nacional de Salud y una serie de agencias que derivaban a las personas hacia el programa. Al final se incluyeron las personas mayores, los familiares, las asociaciones que trabajaban para proporcionarles viviendas dignas y el Servicio Nacional de Salud. Se justificó porque estos cuatro grupos de interés eran grupos de interés que iban a que los impactos que iban a recibir del proyecto iban a ser significativos, y en el caso de los otros dos grupos de interés se justificó que pensaban que los impactos derivados del proyecto no iban a ser, no iban a tener una gran dimensión. Entonces, por eso se les excluyó del análisis. Otra razón perfectamente lógica es que no se puede recabar información sobre estos grupos en cuestión, o sea, pues porque el recabar información es muy costosa o muy difícil o nos va a llevar mucho tiempo, y entonces, sea lo que sea, lo más importante es que todas las decisiones que tomemos relativas a cada uno de los pasos que estamos realizando para desarrollar o para llevar a cabo el análisis a través del ROI, todos estos pasos o todas las razones que nos lleven a tomar una decisión u otra, nosotros las incluyamos en la memoria. Es decir, digamos o justifiquemos por qué hemos decidido incorporar estos cuatro grupos y no estos otros dos. Es decir, todo lo que contemos, si nosotros somos transparentes, porque uno de los principios que guían este tipo de análisis es la transparencia, pues entonces está bien. Entonces nosotros lo justificamos en función de lo que sea. Pero si no lo justificamos, entonces vamos mal. Todo lo que podamos justificar tiene cabida dentro del análisis. Bien, pasa ya Raúl a contaros este paso de acuerdo con la experiencia. Y yo no sé qué he hecho. Vale. Bueno, temas a tener en cuenta. El primero es cómo seleccionamos esos grupos de interés a la hora de la práctica, ¿no? No es metodología ROI, es una herramienta que es útil y que utilizamos para apoyarnos, pero vamos, que casi suele venir pareja siempre, y es hacernos un cuadro en el que tengamos cada grupo de interés con su definición, con su objetivo como tal grupo de interés y con el objetivo que tiene en nuestro proyecto. ¿Qué es lo que vamos buscando? Pues vamos buscando a ver hasta qué punto se van alineando los objetivos del grupo de interés. Como grupo de interés yo persigo esto, y como grupo de interés que se ve afectado o afecta a un proyecto determinado, voy a ver qué es lo que ese proyecto me puede estar generando, ¿no? Si mi objetivo y aquello que el proyecto me genera resulta que encaja al 100%, evidentemente estamos ante una situación de un grupo de interés que es significativo en el proceso y en el desarrollo. Entonces lo elegiremos, lo cogeremos. A lo mejor resulta que su magnitud económica luego pues no es la del mayor grupo de interés en cuanto a económica, pero su alineación, si es del 100%, evidentemente para ellos esto es clave, y bueno, pues si los obviáramos, seguramente lo que estaremos perdiendo es un punto de vista de un grupo concreto que podría ser el ideal, el que encuentra su espacio con nosotros y a lo mejor no lo encuentra en ningún otro sitio. Otra vía para seleccionar es la contraria, bueno, la contraria no es la contraria, pero la que hace un momento desdeñaba un poco, y es la magnitud económica. Lo que está claro es que, bueno, pues si yo le estoy ahorrando al Estado los subsidios de desempleo de 50 personas, o como decía que, pues eso, aquel hombre de la cárcel, que cada preso le costaba $50.000 y cada preso que no repetía
que no volvía a caer, por lo tanto le ahorraba $50.000. Y dices, bueno, pues solamente en montos económicos resulta que la magnitud es muy grande, y como es muy grande me interesa poner ese grupo de interés que a lo mejor no tiene el objetivo alineado al 100%, pero a mí me está dando una magnitud económica muy grande. Bueno, pues ¿qué más nos quedaría ahí? Pues lo que nos quedaría es aquellos grupos de interés que además tienen todos los datos pues muy accesibles, muy ordenados, vamos, que nos lo ponen muy fácil, y que diríamos, hombre, no es el que tiene el que me está levantando grandes números, no es el que es el 100%, pero con un pequeño esfuerzo lo incluyo, enriquezco el estudio que estoy haciendo, la medición, y no he tenido que gastarme prácticamente un chavo, con lo cual, oye, pues para adentro. Evidentemente esto sirve al revés, como ya decía Marta, que es decir, yo puedo, cuando tengo que justificar en la memoria todo lo que he hecho, yo puedo decir que a este grupo de interés, bueno, pues no lo meto porque es un lío. Y eso es un lío, imaginaos, yo lo he visto en más de una medición ya, gente que además de no darse cuenta que repite grupos de interés, te pone como un grupo de interés la comunidad. Entonces cuando dices, vale, la comunidad, no te lo puedo cuestionar, es cierto. ¿Dónde está la comunidad? ¿Con quién hablamos? ¿Dónde están los datos de la comunidad? Que me estoy complicando muchísimo la vida, pero que a lo mejor me han puesto también las familias, que son parte de la comunidad. Y a lo mejor me han puesto también a la administración local, que también es parte de la comunidad, con lo cual, además de ser complicado, resulta que me estás multiplicando grupos de interés dentro de ese que es muy grande. Bueno, pues ojo, todo lo que os he dicho evidentemente no es la metodología de Roy dice que tal, sino esto es ya me pongo a currar, y ahora que me pongo a currar, cuáles son herramientas, criterios que me sirven para hacer la selección de grupos. Una vez hecha esa selección, bueno, pues además de que todo tiene que ir, como ha dicho Marta, bien justificado en la memoria, por el tema de la transparencia, también nos vamos a encontrar con que, bueno, pues yo puedo tener opciones diferentes a incluir un grupo de interés. Y me explico. Si yo un grupo de interés que resulta que lo que tiene es una afección negativa, no lo pongo, pues fácilmente la persona que lee esa memoria, pues empezará a sonreírse y a decir, bueno, que si te olvidó justamente aquel donde hay costes sociales y ambientales, bueno, puede que no se me haya olvidado, puede que lo que ocurra es que yo a ese grupo de interés lo voy a recoger al final de la medición cuando hago el ajuste, y no os voy a explicar ahora todo eso cómo se hace porque ya lo veremos, pero sí que os adelanto, cuando yo llego al final y tengo el valor social, tengo que ajustar ese valor social, y cuando lo ajusto hay uno de los ajustes que me dice que en qué estoy perjudicando a terceros. Yo ahí voy a poner, pues mira, en el caso de Arbinea, estamos perjudicando a las grandes superficies, porque les estamos quitando negocio y por lo tanto seguramente hasta produciremos algún desempleo en las grandes superficies. Resulta que no te lo he puesto como grupo de interés, pero no te estoy engañando. Te lo estoy poniendo cuando llego al final en la depuración del resultado. Matemáticamente el resultado es idéntico. No hemos engañado a nadie, los números son exactos, lo ponga como grupo de interés o lo ponga al final. ¿Qué es lo que me cambia? Me cambia la narrativa. Es decir, la memoria es la narración de el proceso. Yo puedo querer hacer énfasis en que mi proyecto está causando problemas en las grandes superficies, o todo lo contrario, puedo no tener ningún interés en hacer énfasis. Yo lo recojo matemáticamente porque la medición tiene que ser correcta, pero no le pongo focos encima, pues porque a lo mejor los intereses de quien está midiendo y ese marco de alcance y el propósito, pues desde luego no está en defender aquí los intereses de las grandes superficies, y bueno, pues no lo oculto, pero sí que lo llevo al final. Por lo tanto, cuando elegimos los grupos de interés, podemos llegar a tener también la opción de algún grupo de interés, especialmente aquellos que tienen costes, aquellos que son negativos, me los puedo llevar al final,
porque no me interesa y porque no tienen magnitud y porque no son tampoco significativos en el proyecto, no los quiero tener en la narración durante todo el proceso, porque ya iréis viendo que, bueno, pues ahora elegimos los grupos, de los grupos hay que conseguir los resultados, los indicadores, los proxies, para hacer toda esta historia con los señores de las grandes superficies para una cifra que no es una cifra grande, y además cuando yo no tengo intención de ponerles el foco encima de las grandes superficies, me lleva a dejarlo. Y eso mismo lo pongo en la memoria. Me he dejado este grupo de interés porque este grupo de interés se verá reflejado en la depuración del resultado. Entonces, quien lo lee se queda tranquilo de que no le estoy ocultando información, simplemente la distribuyo en el relato, y el relato lo estoy ordenando de acuerdo a los intereses de la medición que están en este alcance que hemos diseñado previamente. Y bueno, pues ya solamente añadir otro de los patinazos que se suelen dar, y es ojo a quien consideramos grupo de interés, no metamos a alguien que es parte del proyecto. Esto pasa mucho cuando se hacen estudios de empresas de inserción, que nos ponen a las trabajadoras. Esa empresa tiene un montón de personas trabajadoras que son de inserción y las ponemos como grupo de interés. Es un grupo que cada vez más, ¿cómo no lo voy a poner? Pues no lo pones porque son parte del proyecto. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Se me queda eso en el aire? No. Yo puedo poner a las trabajadoras como personas físicas fuera del espacio laboral y las repercusiones que la empresa de inserción tiene en esas personas fuera del espacio laboral. Pero dentro del espacio laboral ellas son las generadoras de valor. Por lo tanto, no es una afección de un grupo de interés externo, sino es el propio proyecto el que se mueve. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado de físicamente la misma persona, pero yo la miro de distintas maneras. Incluso, ojo, porque puede llegar a decir, las vamos a coger como personas físicas en su casa. Ya, pues no, espero que no me hayas puesto las familias como grupo de interés y que dentro de las familias incluyas a las trabajadoras, porque si no me las duplicas también. Con lo cual, en la selección también estamos haciendo una elección de cómo queremos enfocar sobre determinados colectivos. Marga nos decía, hombre, si hay dos que son claramente diferenciables, sepáralos, pero es que la familia y la trabajadora, como no trabajadora, sino como persona física, no es tan fácilmente separable. ¿Lo podemos forzar? Claro que sí, porque tenga un sentido esto en el propósito y en lo que queremos contar. Y si no, pues a lo mejor con poner la familia nos dejamos de historias, porque las trabajadoras como trabajadoras no entraron y las personas quienes fuera del trabajo sí que podían estar afectadas, están dentro del grupo familia. Dicho eso, ya pocas cosas suelen pasar con los grupos de interés. Algunas de las que ocurren se hacen adrede y esas sí que son ocultaciones. Más de un estudio veréis por ahí, donde el lector cierra la memoria porque está evidenciando sobre todo grupos de intereses negativos que no están ni en la depuración ni están justificadas porque son eliminadas.